Atrapé a mi novia engañándome con un delincuente, así que reuní pruebas y avisé a la policía, logrando que lo encerraran y arruinando la vida de ambos. Tenía 19 años cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer de páncreas. Las cosas eran muy difíciles con mi madre trabajando de 9 a 9. Tomé el trabajo de cuidarlo después de una larga batalla de 4 años contra el cáncer. Falleció después de una cirugía de triple bypass. El fallecimiento de mi padre cambió por completo a mi madre. Traté de ser fuerte por ella y por mí. Fueron tiempos oscuros y me cambiaron por completo. No me concentré en la escuela y mis calificaciones bajaron. También tuve que trabajar en un trabajo después de la escuela para apoyar a mi madre porque estaba destrozada. Algo cambió dentro de mí. Había vivido una vida algo protegida debido a asistir regularmente a la iglesia y actividades de la iglesia. Cuando mi padre falleció, si quería ir a la universidad, tendría que pagarla de mi bolsillo. No califiqué para ningún préstamo con todo en casa y la constante demanda de dinero extra. Mi trabajo me pagaba un salario mínimo que no nos llevaba a ninguna parte. Un amigo me presentó a las drogas. Me dijo que si necesitaba dinero extra podía venir a trabajar para él y sus amigos. Eran traficantes de drogas y eventualmente comencé a entregar cocaína para ellos. Después de algunos meses de vender cocaína, reuní suficiente dinero. Terminé la escuela secundaria con suficiente dinero para financiar la universidad. Estuve varios años en la universidad. Nunca compré ropa llamativa ni derroché dinero para impresionar a nadie. Mantuve un perfil lo más bajo posible y terminé mi licenciatura en 3 años debido a que tenía mucho tiempo libre. Inicialmente quería ser abogado, pero había conocido a demasiados policías y funcionarios corruptos vendiendo cocaína. Estudié Derecho, pero no tenía intención de aprobar el examen de admisión porque quería convertirme y eventualmente me convertí en un pargal. Me reencontré con una compañera de clase de la escuela secundaria llamada Rita en la universidad. Éramos cercanos en la escuela secundaria. Descubrí que ella y yo habíamos estado enamorados el uno del otro en el pasado, pero ambos éramos demasiado tímidos para decirnos algo. Sin entrar en demasiados detalles irrelevantes, baste decir que Rita y yo nos hicimos amigos, incluso mejores amigos. Nos enamoramos perdidamente y estábamos planeando un futuro juntos. Nuestras relaciones anteriores habían sido un fracaso total. La mía en particular me había dejado sintiéndome completamente muerto por dentro, como si fuera incapaz de amar. Habían pasado años desde que había salido con alguien a propósito. Mi ex anterior, a quien llamaré Becky, había hecho cosas frías y despiadadas para causar nuestra ruptura. Fui bueno con ella. La salvé de una relación abusiva. Nunca la maltraté y le enseñé que ningún ser humano merece ser utilizado. Pero ella me dejó destrozado y en ruinas. Encontrar a Rita me dio esperanza, pero también me hizo reconocer que cada relación anterior a ella me había fallado. Rita era el amor de mi vida. Estábamos destinados a estar juntos. Nos lo tomamos con calma al principio. Pasaron 2 años y me abrí cada vez más a ella. Le conté lo que había sucedido con Becky, mi padre y todo. Ella simpatizó conmigo y fue muy empática. Empezamos a dormir juntos y finalmente nos convertimos en pareja. Parecía apreciar que realmente escuchaba, hablaba honestamente y la protegía. Ella dijo que me amaba y yo admití que la amaba. Nunca le conté cómo había pagado la universidad ni las cosas que había visto hacer. No necesitaba saberlo. Tenía miedo de que arruinara las cosas con ella. Nos amábamos y ya teníamos planes de formar una familia. Unos meses después, ocurrió un desastre. Mi madre tuvo un terrible accidente. Fue aplastada por una gran estantería. Fue bastante grave. La llevaron al hospital los vecinos que la encontraron. Tuvo que someterse a algunas pruebas médicas. Sufrió muchas lesiones y algunos huesos rotos. Se descubrió que mi madre tenía una válvula cardíaca con fugas. Las pruebas eran para ver si podían reparar la válvula. Una semana después, recibimos la buena noticia de que la válvula podía ser reemplazada, pero también recibimos malas noticias. Durante las pruebas, identificaron 5 pequeñas masas en y alrededor de su riñón izquierdo con una alta probabilidad de que las masas fueran tumores y malignas. Los médicos hicieron una biopsia para descubrir que, de hecho, tenía cáncer renal. Comenzó el tratamiento y supe que tenía que concentrarme en mi madre. Las cosas habían ido muy bien con Rita. Nos habíamos mudado a vivir juntos. Era un pueblo a unas 30 millas de la casa de mi madre. Cuando le conté a Rita sobre mi madre, expresó preocupación y apoyo. Cuando le expliqué qué significaba que nos veríamos menos, me aseguró que no tenía ningún deseo de poner las cosas entre nosotros en pausa. Dijo que quería estar ahí para mí de otra manera que no fuera su apoyo emocional. Le insistí a Rita que si decidía que quería tomarse un descanso o pensaba que podría estar interesada en alguien que conociera, me lo dijera y yo lo entendería. Me aseguró que me apreciaba y que nadie podría ocupar mi lugar. Mi madre comenzó la quimioterapia. Inicialmente, la quimioterapia parecía no tener ninguno de los horribles efectos secundarios.
Fue bien entrado su segundo mes antes de que notara debilidad y pérdida de apetito. Hablé y envié mensajes de texto a Rita varias veces al día, todos los días. Me enviaba mensajes preguntándome cómo estaba mi madre tan pronto como se despertaba cada mañana y a menudo pasábamos horas antes de quedarnos dormidos hablando y diciéndonos cuánto nos echábamos de menos. Podíamos vernos y pasar la noche juntos aproximadamente cada 2 semanas, pero todo parecía estar bien cuando lo hacíamos. La condición de mi madre empeoró, así que le dije a Rita que podía salir con amigos y disfrutar de la vida cuando comenzara el verano. Sabía que Rita disfrutaría yendo a actividades al aire libre incluso sin mí. La salud deteriorada de mi madre ese verano significó que no habría diversión bajo el sol para mí. Rita salía con amigos y yo disfrutaba escuchando las tonterías que hacían ella y sus amigos. Estaba realmente contento de que no estuviera encerrada por problemas en mi vida. Siempre expresaba preocupación y tristeza cuando le contaba lo que estaba sucediendo con mi madre. La quimioterapia estaba matando las células cancerosas, sin embargo, se estaba volviendo cada vez más frágil. Me di cuenta de que el cáncer ya no estaba destruyendo a mi madre, sino la medicina. Necesitaba tomarme un descanso. Así que un grupo de amigas de mi madre vinieron a sentarse con ella para darme un poco de tiempo libre para mí solo. Llamé a Rita cuando me acercaba a su pueblo. Me dio la dirección de donde ella y sus amigos se iban a reunir. Cuando llegué, vi a la mayoría de sus amigos a quienes ya había conocido. Mientras me dirigía por la casa hacia la terraza trasera, vi a un tipo sentado cerca de Rita. Ambos se reían y bromeaban con otros amigos. Ella me presentó como su novio al tipo, a quien llamaremos Henry. Me dio un apretón de manos firme. Dijo que estaba feliz de conocerme. Actué cortésmente con él. No creo que Rita se diera cuenta de que sentía que algo andaba mal con Henry de inmediato. Estoy seguro de que muchas personas tienen un presentimiento al encontrarse con alguien sospechoso. Debido a mi actividad delictiva hace muchos años, supongo que se necesita uno para conocer a otro. Mi instinto me dijo que había algo turbio en Henry. Sabía que era nuevo en su grupo de amigos. Ninguno de ellos, incluida Rita, lo había conocido por más de un par de meses. Para que quede claro, lo que estaba experimentando en ese momento no eran celos, como ahora me doy cuenta. Rita tenía muchos amigos varones, a quienes realmente me agradaban, pero había algo que sentía sobre Henry que me hacía ser un poco escéptico sobre su carácter. Traté de ignorarlo, descartando el sentimiento como simples celos. Comencé a hablar con Rita y sus amigos tratando de tranquilizarme. Supervisé a Henry desde lejos e interactué con él cálidamente. Rita y yo nos quedamos en su casa esa noche antes de que tuviera que irme y volver a casa. Durante las siguientes semanas, la condición de mi madre comenzó a empeorar. Aún así, Rita y yo hablamos y nos enviamos mensajes de texto durante todo el día, todos los días. En retrospectiva, me di cuenta ahora de que yo estaba iniciando la mayor parte de nuestra comunicación, pero en ese momento no estaba llevando la cuenta. Un día, algunos familiares se ofrecieron como voluntarios para cuidar a mi madre para darme un respiro. Me dirigí a ver a Rita llamándola en el camino. Me dijo en qué restaurante ella y sus amigos estaban cenando, así que me dirigí allí. Estaba entrando en un espacio de estacionamiento y vi a Henry subirse a un Buick negro modelo reciente. Salió, aunque no me vio. Desconocido con mi coche, entré donde Rita y sus amigos me saludaron con abrazos y palabras de simpatía y aliento. Todos cenamos y tomamos algunas copas antes de que Rita y yo regresáramos a su casa. Antes de acostarme, pregunté casualmente por qué Henry se había ido antes de que pudiera saludarlo. Rita declaró que no tenía idea y que no sabía si Henry siquiera había estado en el restaurante. El restaurante en el que habíamos comido estaba en un centro comercial con varios otros negocios. Pensé que tal vez había salido de una de esas tiendas y ni Rita ni sus amigos lo habían visto. En cualquier caso, nuevamente me quedé con ella esa noche antes de regresar a mi casa. Alrededor del mediodía del día siguiente, mi madre se enfermó gravemente y tuvo que ser transportada al hospital en ambulancia. Tenía neumonía y estaba extremadamente débil debido a la quimioterapia y susceptible a muchas dolencias. Durante 3 semanas estuvo hospitalizada. Le administraron muchos medicamentos por vía intravenosa, pero su condición empeoró cada día. No era bueno verla así. Los médicos finalmente me informaron que le quedaba como máximo una semana de vida. Sabía que no querría dejar esta tierra en esa sombría habitación de hospital. Así que el personal se encargó de llevarla a casa y ayudarme a hacer sus últimos días lo más pacíficos posible. Cuando todo estuvo listo, llevamos a mi madre a casa. Aunque estaba extremadamente débil, se alegró de ver su casa en entornos familiares una vez más. Ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aunque tenía miedo, me dijo que quería que fuera fuerte por ella y también me dijo que estaba lista para ir y ver a mi padre una vez más después de tanto tiempo. Conseguí que una de las amigas de mi madre de la iglesia la cuidara durante algunas horas y me subí a mi coche y conduje a ver a Rita sin llamar.
No había llamado porque estaba llorando mucho. Ver sufrir a mi madre era abrumador. No habría podido hablar. Cuando llegué, debido a la inminente muerte de mi madre, sabía que Rita sabría qué decir para consolarme. Llegué a la casa de Rita. Vi un Buick negro estacionado detrás de su coche. No pensé nada en ello, ya que estaba concentrado en perder pronto a mi querida madre. Usé la llave que me había dado para entrar a la cocina como siempre lo hacíamos. Escuché música mientras se abría la puerta, pero no pensé mucho en ello porque no vi a nadie en la sala de estar o en el porche trasero. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación y escuchaba ruidos provenientes del interior, me detuve. Luego alcancé la manija de la puerta. Me detuve. Me di cuenta de que los sonidos que escuchaba eran sexuales. Mi corazón se hundió aún más cuando retiré mi mano no queriendo llamar la atención. Pero lentamente puse mi mano en la cerradura y abrí la puerta a una rendija. Me detuve en seco cuando los vi completamente desnudos dándole con ganas sin darse cuenta de mi presencia. Honestamente, mi primer instinto fue correr a toda velocidad y darle un cabezazo directamente en la nariz, pero sabía que tenía que mantenerme alejado de los problemas por el bien de mi madre y mi trabajo, así que lentamente retrocedí temblando de ira. Salí de la casa por la parte trasera en mi coche. No fui visto. Simplemente me senté allí en mi coche con el peso de todo derrumbándose, llorando a mares. Después de aproximadamente media hora, encendí mi coche y regresé a casa de mi madre. No le conté a nadie lo que acababa de ver. Todos asumieron que mis lágrimas eran totalmente por mi madre. Por supuesto, lo eran parcialmente, pero la traición que acababa de presenciar era algo tan sádico que me costaba entender. Mi lógica sabía que mi madre era mi máxima prioridad, especialmente tan cerca del final, pero me sentía tan engañado por Rita. Sentí una rabia como nunca antes había conocido y había sentido mucha ira. Pensé en llamarla para hacerle saber lo que había visto y maldecirla, pero sabía que si no le importaba lo suficiente como para ser fiel a mí mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, una sarta de palabrotas no le molestaría. Me aseguré de que mi madre estuviera cómoda e intenté dormir en mi antigua habitación de la infancia. Lloré, dormí, me desperté llorando y lloré un poco más durante toda la noche. Me desperté con el sonido de mi teléfono y vi que era Rita quien llamaba. Ignoré la llamada y la necesidad de tirar el teléfono contra la pared. Entré para ver cómo estaba mi madre, quien estaba en un sueño profundo debido a la morfina que le estaban administrando. Me las arreglé para enviarle un mensaje de texto a Rita diciéndole que estaba muy ocupado con mi madre y que la llamaría más tarde. Después de obligarme a comer y ducharme, las enfermeras de hospicio vinieron a controlar a mi madre. Después de verificar sus signos vitales, me informaron que mi madre moriría en 48 horas. Les agradecí y salí al patio trasero tratando de no perder la cabeza totalmente con todo lo que había sucedido y estaba a punto de suceder. Me las arreglé para enviarle un mensaje de texto a Rita y le dije que la condición de mi madre era la misma. No quería verla, no quería hablar con ella y no quería que apareciera. Le debía a mi madre hacer todo lo posible para asegurar que sus últimos momentos fueran lo más pacíficos posible. A la tarde siguiente, justo antes de las 6 de la tarde, mi madre exhaló su último aliento conmigo a su lado sosteniendo su mano mientras su vida expiraba. Los siguientes 3 días estuve en reuniones con su pastor y dando los toques finales a la iglesia y al servicio de entierro, pero no podía sacar de mi cabeza las imágenes de Rita y Henry teniendo sexo frente a mí. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Estaba enojado con Rita, furioso, pero recordar lo demasiado amigable que había sido Henry conmigo hizo que mi sangre hirviera aún más. Si aún no habían tenido intimidad cuando lo conocí, pronto lo estarían haciendo. Eso me hizo querer saber exactamente quién era ese hijo de puta. Le pagué a un investigador privado para que hiciera verificaciones de antecedentes sobre Henry. Había sentido desde el momento en que lo conocí que era una mala noticia. En realidad, estaba enojado conmigo mismo por ignorar mis instintos. El investigador privado, un amigo de The Firm para la que trabajaba, me devolvió la llamada después de una semana con un archivo sobre Henry. Había fotos policiales de Henry de muchos años antes. Una vez fui arrestado y he hecho algunas cosas despreciables en mi vida. He conocido a personas que han hecho cosas horribles intencionalmente y bajo la influencia de varias drogas y sustancias. Aún así, Henry tenía un largo historial de diversos delitos. Varios DUI, conducción imprudente, recepción de bienes robados, allanamiento de morada, arrestos por drogas estaban en la lista. A medida que avanzaba por su registro, los arrestos se volvían más atroces. Descubrí que Henry había salido de prisión en libertad condicional anticipada durante aproximadamente 2 años después de cumplir 10 años. Cuando vi que los cargos incluían la explotación sexual de un menor y una serie de otros delitos sexuales, admito que estaba disgustado. Rita me había traicionado, lo cual dolió lo suficiente.
El conocimiento de que podía haberme arriesgado a Dios, solo sabía qué enfermedades había contraído ese delincuente como depredador sexual y luego eventualmente en prisión, me hizo sentir físicamente enfermo. Dudaba que Rita tuviera idea de con quién estaba involucrada a mis espaldas. Tenía una naturaleza ingenua y confiada que le había dado problemas antes, pero nunca así. No tenía duda de que cualquiera que supiera del registro de Henry lo habría considerado una criatura vil. Nunca debería haber sido dejado salir de prisión, pero tenía el funeral de mi madre en que concentrarme y tuve que recomponerme. Cuando terminó su funeral y todos se habían ido, estaba exhausto y mentalmente agotado. Mientras ponía mi cabeza en la almohada para intentar dormir, Rita llamó sin saber que mi madre había fallecido o que yo sabía lo que había estado haciendo. Había estado enviando mensajes de texto y llamando mucho menos en los días previos a mi descubrimiento y después. Contesté el teléfono e hice lo mejor que pude para sonar tan contento de saber de ella como pude. No dejé entrever que algo había cambiado con el estado de mi madre ni que sabía sobre ella y Henry o lo que sabía sobre Henry. Al principio, dejé que ella hablara la mayor parte e internalicé cada palabra que sabía que era una mentira, como si creyera totalmente en ella y apreciara su falsa simpatía cuando afirmaba que me extrañaba. Cuando nos despedimos, mentí y le dije lo mismo, pero con toda honestidad, en ese momento, si ella se hubiera desplomado muerta, no me habría importado en lo más mínimo. Tuve algunas semanas libres del trabajo por duelo. Sabía que las cosas con Rita habían terminado, pero parte de mí no podía evitar luchar contra lo cruel que me había tratado, intencionalmente o no. Me alegré de saber la verdad sobre ella y Will antes de que pudieran ocurrir más mentiras y traiciones, pero sentí que lo que ambos me habían hecho en un momento en que estaba luchando por mantenerme unido era simplemente incorrecto. Quería venganza. Quería destruir la vida de ambos y, sin embargo, nunca dejar que ninguno supiera que yo había tenido algo que ver con eso. Llamé a mi departamento de recursos humanos y completé el papeleo necesario de la FMLA, Ley de Licencia Médica Familiar, para permanecer fuera más tiempo que mis 2 semanas asignadas. Honestamente, no tenía ninguna razón para preocuparme por ser despedido, pero tomé la ruta legal y tenía suficiente para pagar mis facturas durante medio año o más si fuera necesario. Necesitaba vengarme de Henry. Fue bastante fácil ya que estaba en libertad condicional y era un delincuente. Incluso un cargo menor lo haría regresar a prisión para terminar su sentencia original, pero no quería que simplemente tuviera que terminar su sentencia original. Quería nuevos cargos que le trajeran tanto tiempo tras las rejas que nunca vería la libertad de nuevo. Conocía a su oficial de libertad condicional en muchas ocasiones y ella me conocía lo suficientemente bien como para que si hubiera llamado, habría investigado los delitos graves de Henry. Con un historial como ese, sabía que tendría dificultades para conseguir empleo. Si tenía un trabajo, tenía mis dudas de que estuviera empleado en algo legal para poder permitirse un nuevo wiki seguro. Me estacioné al final de la calle de Rita en un coche con el que no estaría familiarizada. Vi el Buick de Henry en su entrada. Me senté en silencio y esperé. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuché que encendía su motor antes de salir de su entrada. Lo seguí casualmente sin querer que sospechara que estaba siendo seguido. Era hora de que hiciera mi propia investigación. Manteniendo una distancia razonable, seguí la señal a una casa de aspecto horrible en una parte por debajo del promedio del pueblo de Rita. Su coche estaba estacionado y ya había entrado. Anoté el número de la matrícula y me estacioné al final de la calle. Dormí varias horas a la vista de su casa. Después de no ver ninguna actividad, dormí alrededor de las 8 de la mañana. Salí del coche y compré algo para desayunar. Durante todo el día, fue fácil decir si Henry tenía un gran grupo de amigos que no veían ninguna razón para quedarse a hablar por mucho tiempo o si estaba lidiando con una sustancia altamente adictiva como la cocaína, la heroína o la metanfetamina. Después de unas horas, muchos clientes regresaron por más narcóticos. Obviamente estaba vendiendo y tomé fotos de cada coche que se detuvo, junto con algunos vídeos. Regresé cada día aproximadamente a la misma hora para documentar la actividad continua. También observé cada noche alrededor de las 6 de la tarde cuando sabía que Rita salía del trabajo. Se iba. Lo seguía cada noche para verlo reunirse con Rita en un restaurante o ir directamente a su casa. Tenía grandes dudas de que alguna vez hubiera estado en su casa, al menos no en esa casa. Tenía suficiente evidencia para entregar a la policía local, pero decidí documentar sus actividades un día más ya que sabía que no había salido a buscar más drogas para vender. Ese último día vigilé su casa alrededor de las 3 de la tarde. La gente dejó de venir, lo cual era inusual. Me senté y observé cuando unos 30 minutos después, un gran Cadillac Escalade negro entró en su entrada. Por lo general, no había visto a más de una persona salir de un vehículo para entrar en la casa de Will. Esta vez observé a 3 hombres grandes salir del vehículo y abrir la puerta trasera para escoltar a un hombre de mediana edad al interior. Se quedaron en la casa de Henry durante más de 2 horas,
lo cual absolutamente nadie había estado haciendo. Estaba bastante seguro de que el hombre de mediana edad era su fuente de drogas que estaba vendiendo. Conduje tomando una foto de la matrícula del Escalade. En casa, descargué las fotos y el vídeo que había tomado de la actividad de Henry en mi computadora. Hice un informe detallado citando la actividad de los 4 días que había observado lo que estaba sucediendo. Cuando terminé, imprimí 38 páginas de fotos de personas dirigiéndose a la puerta de Henry para comprar drogas. Guardé todos los vídeos de la actividad que había grabado en una tarjeta SIM y la coloqué en una pequeña caja de plástico para su custodia. Sabía que no se necesitaría mucho para convencer a la policía de lo que Henry estaba tramando. Le estaba dando a la policía evidencia admisible real con horas y fechas estampadas en cada foto y vídeo, pero quería ponerle tanto calor que la policía sería la menor de sus preocupaciones. A la mañana siguiente fui a la estación de policía del pueblo y al pueblo de Re entré con calma solicitando hablar con alguien en su división de narcóticos. Un oficial uniformado vino de la sección de la oficina, estrechó mi mano y le entregué una de mis tarjetas de visita. Se quedó mirando la tarjeta durante varios segundos y les preguntó a 2 de los abogados de The Firm para la que trabajaba sobre mí. El policía sabía que la tarjeta de visita tenía bastante influencia incluso si nunca aprobaba el examen de admisión. Le dije que tenía información que tal vez quisiera ver. El detective felizmente me llevó de regreso a una sala de conferencias donde hicimos una pequeña charla sobre conocidos mutuos, pero pronto empujé una carpeta de papeleo y la caja con la tarjeta SIM sobre la mesa hacia él. En las primeras páginas estaba el nombre de pila de Henry, la fecha de nacimiento, el historial criminal y el oficial de libertad condicional. El detective examinó las fotos y me senté en silencio mientras lo hacía. Por las expresiones en su rostro, se dio cuenta de que se le había dado información que fácilmente podría conducir a una orden de arresto para Henry. También debió haber imaginado cuántos narcóticos esos arrestos podrían sacar de la calle, posibles ascensos y otros aspectos positivos. Me agradeció la evidencia y volvió a colocar la carpeta sobre la mesa. Me preguntó si estaría dispuesto a testificar. Le expliqué que la evidencia condenatoria era tan fuerte que no tendría que hacerlo. Sonrió y preguntó casualmente si había algo que necesitara. Le expliqué que sentía que a Henry se le había permitido salir de prisión demasiado pronto. Era evidente que no había sido rehabilitado y merecía volver a la cárcel por mucho más tiempo. El detective estuvo de acuerdo, pero nuevamente preguntó qué quería a cambio de la información. Saqué una foto del Escalade negro con el número de matrícula y la empujé hacia él. Le pedí que anotara el número de matrícula para su propio beneficio. Le expliqué que el propietario del Escalade podría ser un traficante de drogas aún mayor. Reafirmé que quería que mi nombre se mantuviera fuera de cualquier informe policial o judicial. Estuvo de acuerdo. Luego mentí y dije que mi firma estaba representando a alguien que pudo haber sido incriminado por el propietario del Escalade. Sabía que podría haber hecho que uno de los abogados de mi firma llamara para pedir un favor para obtener la información, pero también sabía que a los abogados les gusta usar sus favores con moderación. Pensó en silencio durante unos segundos dándose cuenta de que le había dado otra pista para que la siguiera potencialmente. Había hecho más trabajo de detective en 5 días que todo su personal en meses, así que felizmente estuvo de acuerdo. 10 minutos después, regresó con una impresión de la matrícula con un nombre y dirección de quien estaba registrado. Doblé la impresión y la guardé en mi bolsillo. El detective y yo hicimos una pequeña charla sobre deportes y coches antes de que estrechara su mano y me dirigiera a mi coche. Conduje a casa sabiendo que un juez pronto estaría completando una orden de arresto para ese escoria Henry. Lo vigilé yo mismo durante algunos días monitoreando los informes de arresto del periódico local de Rita en línea. Una mañana, la portada mostraba una foto de un Henry muy desconcertado y confundido siendo llevado esposado. Siempre que nadie hubiera cometido ningún error estúpido para sacarlo por un tecnicismo, estaría terminando su tiempo original más muchos años adicionales. Siempre existía la posibilidad de que consiguiera un buen abogado para reducir los cargos o encontrar algún vacío legal para liberarlo sin problemas. No podía y no dejaría que eso sucediera. No había estado conduciendo durante 10 minutos cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas me hizo saber que era Rita quien llamaba. Cuando contesté, traté de actuar sorprendido y feliz de saber de ella. Sin siquiera un saludo amistoso, preguntó cómo no pude haberle hecho saber que mi madre había fallecido. Había visto el obituario en el periódico de mi ciudad. Le respondí que parecía que estaba ocupada disfrutando de la vida y que no quería agobiarla con mi dolor. Rápidamente pregunté por qué no había estado enviando mensajes de texto ni llamando tanto últimamente, lo que la llevó a cambiar de tema y pedir verme. Hice lo mejor que pude para actuar feliz de saber de ella y le dije que la extrañaba. Le pregunté si podía reunirse conmigo para cenar en nuestro restaurante favorito en nuestro pueblo y ella accedió de inmediato. Dado que Henry ya no estaba cerca para mantener el tiempo, estaba contenta de tenerme de vuelta para llenar el vacío.
Aparecí con una sonrisa y un largo abrazo tratando de controlar las ganas de partirle la columna vertebral por la mitad. Me sorprendió que no dijera nada cuando evité besarla. Estoy seguro de que supuso que en mi dolor el romance no era algo en lo que había pensado mucho. Simplemente tenía una muy buena idea de lo que había estado haciendo su boca y no quería los gérmenes de la prisión de Henry en mí. Nos sentamos en el bar y pedimos 2 bebidas de nuestro barman favorito. Nos conocía como pareja porque siempre damos muy bien propina. Cuando llegaron nuestras bebidas, me excusé para ir al baño y escribí un mensaje corto en mi teléfono que decía: haz mi bebida sin alcohol y haz la suya doble. Cuando regresé del baño, me senté junto a Rita en el bar hablando de las bebidas que habíamos disfrutado pero que no habíamos probado en bastante tiempo. Actué como si estuviera buscando la receta de alguna bebida inusual. El barman se acercó y preguntó si estábamos listos para otra bebida. Le dije que estábamos celebrando después de no vernos en bastante tiempo. Levanté mi teléfono para que leyera el mensaje preguntándole si sabía cómo hacer esa bebida. Leyó el mensaje y sonrió. Estuvo de acuerdo en que la bebida que había pedido era una especialidad suya. Estoy seguro de que el barman y Rita supusieron que podía emborracharse todo lo que quisiera y que después se dirigiría a su casa conmigo. Tenía otros planes. Rita comentó lo fuerte que era la suya. Le dije que apenas podía sentir el alcohol en la mía. Pedimos varias bebidas más. Rita comentó lo borracha que se sentía. Actué confundido declarando que apenas sentía un zumbido en absoluto. Después de varias horas, pagué nuestra cena y bebidas con una propina considerable. Cuando salimos por la puerta, actué como si hubiera recibido una llamada muy importante que necesitaba tomar. Después del obligatorio bis de una llamada telefónica inexistente, le dije que tenía que volver corriendo a mi pueblo a la oficina. Uno de los abogados me necesitaba para un caso temprano a la mañana siguiente. Le pedí que fuera a su casa y me esperara prometiendo que el recado no tardaría mucho. La ayudé a subir a su coche y la vi salir antes de usar mi teléfono celular para llamar inmediatamente a la policía y decirles que había visto a un conductor borracho salir de ese restaurante. Los insté a que se apuraran. La persona no estaba en condiciones de conducir. Me subí a mi coche y me dirigí a la casa de Rita a unas 2 millas de distancia. A aproximadamente 1 milla de su casa vi luces azules delante de mí y disminuí la velocidad para ver el coche de Rita detenido. Sabía que iba a recibir un cargo por DUI ya que eso es de hecho lo que había planeado. Ni ella ni yo sabíamos que Henry había estado usando su coche para entregar cocaína a traficantes de bajo nivel bajo su mando. Hicieron la búsqueda obligatoria en el coche de Rita y encontraron varias onzas de cocaína escondidas debajo del asiento trasero. No tenía absolutamente ninguna intención de que la arrestaran por posesión de narcóticos con intención de vender, pero el hecho de que Rita me hubiera dado la llave de repuesto de su coche la misma noche que me dio la llave de repuesto de su casa sabía que bien podría haber sido yo quien arruinara mi vida. Ninguno todavía tenía idea de que sabía sobre su infidelidad sin escrúpulos que se reveló a todos más tarde. Actualización. Regresé a mi casa ese día y mi teléfono celular sonó de un número extraño. Contesté para escuchar a Rita, llorando y balbuceando mientras trataba de decirme algo. La Tranquilis. En realidad quería escuchar lo que tenía que decir. Se las arregló para decirme que estaba en la cárcel, a lo que inocentemente pregunté dónde y por qué. Cuando me dijo por qué había sido arrestada, me sorprendió genuinamente sobre el arresto por drogas. Le pregunté qué quería que hiciera. Quería que la ayudara a salir y me pidió que pagara la fianza. Le expliqué que dado que mi madre había muerto, no podía arriesgarme a poner ninguna de mis propiedades debido a problemas de sucesión. Podría haber puesto fácilmente mi propia casa como garantía, pero consideré sus cargos por drogas como daños colaterales y ella había dañado mi vida lo suficiente como para que los cargos por posesión de cocaína con intención de distribuir conllevasen tiempo obligatorio. Sentí que después de lo que me había hecho y con quien me había traicionado, parte de ella merecía lo que se le venía encima. Fui a su lectura de cargos y me senté en la parte de atrás esperando no ser notado. Cuando entró en la sala del tribunal, me vio. Le di una mirada de confusión sobre cómo podía ser arrestada por tal crimen. Sabía muy bien cómo, por supuesto, pero tuve que actuar totalmente inconsciente. Cuando trató de explicarle al juez que su novio había sido arrestado por traficar drogas solo días antes y tenía que ser suyo, el juez no quiso escucharlo. Se dio la vuelta y me miró con vergüenza y lágrimas en los ojos dándose cuenta de que sabía que me había estado engañando. Negué con la cabeza con disgusto mientras se la llevaban. Ella lo supo entonces y el intento de contactarme alguna vez sería una misión imposible. La fianza se fijó extremadamente alta tanto para ella como para Henry. Se declaró culpable y pidió un juicio en un intento de obtener clemencia, pero no obtuvo ninguna. El juicio de Rita tuvo lugar unas semanas después y aceptó un acuerdo. Obtuvo 4 años con la posibilidad de libertad condicional en 3, pero su carrera terminó cuando salió y no me importó ni un poco. Se había metido con la peor persona con la que podrían haberse cruzado en el peor momento absoluto para cruzarse conmigo.